Hola a todos, un placer estar de nuevo con vosotros en esta nueva sesión que como cada cierto tiempo hacemos de pequeñas píldoras a las que le hemos llamado Hablando de Oratoria. En esta sesión vamos a hablar de algo que a mí la verdad es que me gustó mucho aprender en su momento y creo que puede servirnos a muchos de nosotros. Es la técnica de persuasión que más me ha ayudado a convencer y a ganar aliados. Como decía, enhorabuena por estar hoy aquí y haber encontrado ese pequeño huequecito para poder estar con nosotros y hablar de esta técnica que creo que nos va a gustar a muchos. Os voy a hacer una pequeña pregunta, nada más empezar. ¿Quién no ha soñado en algún momento ser persuasivo, tener esa capacidad de convicción en cualquier presentación? Presentación que podemos haber tenido en un trabajo, podemos haber tenido delante de un auditorio, incluso en un pequeño brindis que hayamos hecho en una boda o en una reunión familiar. La capacidad de persuasión, como todos sabemos, es algo que es como un gran Eldorado. Pero lo que no sabe todo el mundo es que la capacidad de persuasión es especialmente necesaria en momentos en los que hay partes que no comparten completamente o bien tu teoría, o bien tu presentación, o bien tu objetivo. Entonces, mucha gente, yo creo que erróneamente, y desde las formaciones que hacemos en presentología, lo indicamos siempre desde el principio, el objetivo de la persuasión no es derrotar, no es conquistar, no es, por decirlo de alguna manera, destruir y llegar a conquistar la posición del otro. Eso suena como demasiado agresivo, ¿no os parece? Para mí, y desde, digamos, la filosofía que en presentología transmitimos, la capacidad de persuasión creo que debemos de orientarla para unir posiciones que en un momento pueden estar distantes. Y el objetivo de esa capacidad de persuasión es unir, es aunar, es conseguir que participen de un proyecto, que participen de una idea, que participen de una manera de pensar y sobre todo que a partir de ese momento nos pongamos en marcha. Para mí son muchas, pero yo resumiría que hay 5 claves fundamentales que para mí marcan la capacidad de persuasión. Y son 5 claves que no todo el mundo conoce, que no todo el mundo pone en práctica. Voy a intentar explicarlas rápidamente. Para mí, lo que me he dado cuenta es que la mayoría de mi audiencia, bien sea una audiencia profesional, bien sea una audiencia entre amigos, bien sea, bueno, audiencias que podamos pensar que puedan tener un cierto interés, como por ejemplo los políticos o como por ejemplo cualquier reunión que tengas en la que puedas tener o por ejemplo una charla que dar. Lo primero que la gente tiene que tener claro es que tu audiencia lo que va buscando es, punto número 1, una historia convincente. Una historia convincente, ni más ni menos, que no le cuenten historias, que no le cuenten cosas extrañas, algo que para mí resulte convincente. La segunda cosa y clave fundamental en la persuasión es que esa historia no la compliques, tiene que ser una historia sencilla, una historia que entre rápido y que, ¡pum!, enseguida puedas asimilar y puedas comprender. La tercera de lo que serían las claves es que a esa gente que te está escuchando, sea el auditorio que sea, no les preocupa lo que les estás contando, cuidado, no les preocupa lo que les está contando hasta que les afecta a ellos personalmente. Y en ese momento giran la cabeza, dejan sus móviles, abren los oídos, ¡boom!, abren todavía más los ojos y entonces es cuando empiezan realmente a percibir que la historia que les estás contando les resulta de interés. Tercer punto, vamos a ver el cuarto. El cuarto tiene que ver con que no les interesan los detalles que te han hecho llegar a ti a la conclusión. Ellos lo que buscan es el punto número 5 y es ni más ni menos que tengan un concepto general. Y si les interesa lo que les estás contando, si tu capacidad de persuasión es lo suficientemente buena, entonces del concepto general irán bajando a los detalles y te pedirán, te harán preguntas, te pedirán información adicional, te pedirán que aclares un punto en concreto. Pero no entres a los detalles antes de darles la visión de ese concepto general. Como hemos dicho, 5 claves fundamentales en esa persuasión, en esa capacidad que hemos de tener para aunar posiciones y no para separar, más bien todo lo contrario, juntar para conseguir que piensen de una manera que nos lleve a los siguientes pasos. Un proyecto, un desarrollo, un trabajo en conjunto, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que ocurre? Que para mí es muy importante que dominemos esas técnicas de persuasión. Yo conozco más de 20 técnicas de persuasión que comentamos, que añadimos, que poco a poco vamos refinando y sobre todo que compartimos en la formación de presentología. Para mí hay muchas que son importantes, pero hoy nos vamos a centrar en una de ellas. Una de ellas que tiene que ver con cómo vamos a reaccionar a alguien que se opone a tu mensaje. Y os lo voy a decir muy rápidamente. Para alguien que se te está oponiendo, cómo neutralizar esa situación, lo más sencillo es no oponerte. O dicho de otra manera, el fuego con fuego no se combate. Lo que tienes es que conseguir de alguna manera que sin chocar frontalmente puedas llevártelo a que entienda y tú a que entiendas su postura y sobre todo a partir de ahí seguir avanzando en tu presentación y en tu mensaje. Creo que en cualquier presentación, y debería decir en el 100% de las que he dado yo, siempre me he encontrado a tres grandes grupos. Hay gente que está a tu lado porque comparte tu idea, comparte tu proyecto, comparte tu forma de pensar. Hay gente que está al otro lado del espectro, gente que está en contra porque no le conviene, porque ve que es una amenaza, porque le incomoda, porque le supone algo que no está dispuesto a trabajar o a ponerse a hacer. Y luego en medio hay un grupo de indecisos, pues como en las votaciones de cualquier elección. Hay un grupo a favor, hay un grupo en contra y hay un grupo de indecisos que normalmente en función de tu capacidad de persuadir te los vas a llevar a tu lado o si no lo consigues se irán al lado contrario. ¿Qué ocurre? Para mí lo que me preocupa es cómo vas a explicarlo. Lógicamente hablaremos en otra serie de píldoras de Hablando de Oratoria, pero ese grupo de personas que frontalmente atacan enérgicamente lo que puede ser tu postura o tu idea o tu propuesta o tu plan, ¿qué hacemos con ellos? Porque te van a atacar a tu plan, a tu posición y probablemente a ti personalmente. ¿Cómo reaccionas en esa situación? Pues muy sencillo. Como decíamos antes, en esta píldora, en esta técnica de persuasión, mi recomendación es, vamos a utilizar la metáfora de lo que sería el arte marcial del Aikido. Creo que igual alguno habéis oído y seguramente habréis visto en alguna película Steven Seagal, que es un maestro del arte del Aikido. Yo creo que pegar no pega mucho. O sea, no da fuego contra fuego, sino que lo que hace es que aprovecha la inercia, aprovecha el movimiento, aprovecha el ataque de la otra persona para utilizarlo en su favor, orientarlo y simplemente deshacerse de él. Pues eso es lo que vamos a intentar hacer en esta pequeña píldora de Hablando de Oratoria. ¿Cómo utilizamos esa técnica Aikido? A ver, lo primero que hay que hacer, a mi modo de entender, es no ponerse nerviosos. Como decíamos, siempre va a haber alguien en tu auditorio que va a intentar oponerse y en alguno, y lamentablemente en los peores casos, va a intentar incluso destruir tu argumentación. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo de alguna manera nos movemos en esas situaciones? Yo os voy a dar una pequeña guía, un pequeño decálogo, que va a ser escasamente una serie de puntos que a mí me han funcionado muy bien y que cuando otras personas las han puesto en práctica, la verdad es que te quita muchísima presión y sobre todo te quita muchísimo estrés en esa reunión. Lo primero que hay que entender, antes de empezar a responder, es que alguien que además te contesta o te ataca, normalmente lo que tiene es la racionalidad muy baja y lo que es la emocionalidad muy alta. Entonces, en esa situación, por favor, no le contestemos con nuestra emocionalidad alta otra vez. Me refiero, si alguien te dice, Santiago, lo que me estás diciendo no me convence y me parece una absoluta tontería. Si tú, que es lo que te pide el cuerpo, y lo digo también por experiencia, le respondes con el mismo tono de emocionalidad, estás añadiendo fuego sobre fuego, más gasolina sobre una llama ya. Y aquello lo único que puede hacer es terminar mal. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para en esa situación llevarnos la sardina a nuestra brasa, a nuestra ascua o por lo menos a todo ese grupo de indecisos, llevárnoslo a nuestro favor y sobre todo a alguno de los que estaban en contra, ser capaces de demostrar nuestra capacidad de liderazgo en esas situaciones, con nuestro mensaje y con nuestra manera de reaccionar? Pues muy sencillo. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Es decir, imagínate que alguien, Santiago,
te dice en medio de tu presentación? Lo que habíamos dicho, tu plan de cambio o tu propuesta de cambio no me gusta en absoluto. ¿Qué es lo primero que haces? Como hemos dicho, no le contestas, pues a ver qué se te ocurre a ti. No. Vamos a intentarlo primero, respirar profundamente. Y vas a escuchar el comentario. Y vas a escuchar, por favor, el comentario hasta el final. Porque lo que nos pide muchas veces el cuerpo es interrumpirle a mitad de lo que está diciendo y contraatacar. Pues no, mi recomendación, por favor, escucha el comentario hasta el final. A partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Segunda cosa que yo recomendaría, asiente unos pequeños segundos en silencio. ¿Por qué? Porque eso va a dar el mensaje no solamente a esa persona que te ha dicho el no me gusta, sino a todas las personas que están a su alrededor y están escuchando de que has recibido el mensaje. Entonces, asientes un poquito en silencio. Ello no significa que estés de acuerdo con él, sino que has escuchado y has entendido lo que te está diciendo. Eso ya transmite mensaje. Tercera cosa que yo recomendaría que hiciera. Una frase que para mí es clave. Entiendo lo que me estás diciendo. Aquí acusamos recibo de que esa persona te ha lanzado un mensaje, tú lo has entendido y lo has procesado. No tengamos prisa todavía por contraatacar. Pero ese entiendo que me estás diciendo no es una capitulación, no es un oye, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, sino simplemente acuso, recibo de lo que me estás diciendo. No es que he hecho oídos sordos y yo mientras tanto he estado pensando cómo voy a rebatir tu argumentación, sino que acuso, recibo de que lo que me has dicho ha llegado y lo he procesado. Y ahora es cuando empezamos, en el punto número 4. En el punto número 4 vamos a intentar cambiar esa situación en la que lo que teníamos era una persona con una emocionalidad muy alta y una racionalidad muy baja, en la que por muchas argumentaciones que les dejas, si no consigues que la racionalidad suba y la emocionalidad baja, nunca te va a hacer caso ni nunca te va a escuchar. Entonces, para mí es clave la frase que veis en pantalla. Yo siempre utilizo variaciones sobre esta y le digo, ¿podrías decirme, y recalco, exactamente qué es lo que, y entre esos puntos pongo, no te ha gustado o no te ha parecido bien o no compartes? Entonces, ¿podrías decirme exactamente qué es lo que no te ha gustado? Específicamente, ¿qué es lo que voy buscando aquí? Algo muy sencillo. Voy buscando que en medio de la nube del esto no vale para nada, esta persona intente centrar su mente, intente centrar su foco en algo específico y que vaya poco a poco relajando. Yo, mientras tanto, voy acusando recibo de lo que me está diciendo hasta llegar al punto número 5 cuando ha terminado él. Y el punto número 5 es, vuelvo con todo lo que me ha dicho, con una pequeña argumentación y retomo el punto de mi argumentación donde lo había dejado. Aquí se han producido varias cosas. Lo primero es que la persona se habrá tranquilizado. Lo segundo es que el resto de personas que están en la sala habrán visto que no solamente tengo argumentos, sino que además tengo una historia que contar y que lógicamente también escucho. Con lo cual, lo que está es reforzando tu imagen del líder unificador. Con ese específicamente y luego sin enfrentarte directamente, lo que estás es de una manera muy sencilla, en escasamente unos minutos, reconduciendo una situación que ni más ni menos podría haberse convertido en una batalla campal. Esto, antes de que me digas, esto no va a funcionar, mi recomendación, pruébalo una vez y me dices, porque funciona y funciona muy, pero que muy bien. Bueno, espero que os haya gustado la sesión de hoy. Ha sido una sesión rápida, como intentamos en estas píldoras de oratoria, y lo que me gustaría es que, que las pudierais poner en práctica y sobre todo quedo a vuestra disposición por si tenéis este tipo de necesidades, este tipo de inquietudes o cualquier otra relacionadas con el arte de hablar en público. Pero más que arte, acordaros, presentología es la ciencia que hay detrás de las presentaciones. Y a eso nos dedicamos, a entender y a poner en práctica un método para que salgáis airosos y airosas de 1001 presentaciones.
Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente píldora de Hablando de Oratoria. Un placer haber estado con vosotros.